Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Daniela Fernández, soy economista y politóloga y soy activista en lo que respecta al tema de finanzas climáticas. Actualmente yo soy cofundadora del Hub de Finanzas Sostenibles Bolivia y a la vez soy miembro del grupo de jóvenes para el financiamiento climático Yungo a nivel internacional. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes un poco de lo que hemos visto como Yungo y también como Hub, de lo que respecta a este tópico, no solo a nivel internacional, sino que también cómo esto está intercediendo en nuestros mecanismos nacionales y la importancia que le tenemos que dar para llegar a cumplir los objetivos de la Agenda 2030. En ese sentido, comencemos. Vamos a desarrollar la presentación en 4 partes sumamente importantes que, para los que no sepan, vamos a ver primero algunos aspectos generales de lo que es las finanzas climáticas. Posteriormente, vamos a hablar un poco de lo que son los desafíos que tiene este tópico todavía en el panorama latinoamericano. Por otra parte, les voy a comentar un poco de cómo se pueden aplicar a estos fondos, quiénes dan estos fondos y cómo se está realizando todo este mecanismo a nivel internacional. Y por último, vamos a ver qué se está realizando en el país y qué nosotros como jóvenes podemos hacer para ser parte de este tema. Empecemos con los aspectos generales. ¿Qué son las finanzas climáticas? Las finanzas son un flujo de capital que busca el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Estos pueden ser públicos o privados, concesionados y no concesionados. ¿A qué nos referimos con eso? El financiamiento climático se refiere a los fondos y recursos financieros destinados a actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático. Esto puede provenir de diversas fuentes, como gobiernos, instituciones financieras multilaterales, el sector privado, donantes internacionales y mecanismos financieros globales. En general, el financiamiento climático es una parte fundamental de la acción global para abordar el cambio climático y sus impactos. Gracias a esto se destina a financiar proyectos, programas e iniciativas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que de ahora en adelante vamos a llamar como GEI, que van a ver en siguientes diapositivas. Y esto nos permite adaptar tanto a las comunidades como a los ecosistemas los efectos del cambio climático. A continuación, vamos a profundizar en 2 dimensiones principales del financiamiento climático, que son el tema de la mitigación y, como segundo, el tema de la adaptación. Justamente, ¿qué es la mitigación? La mitigación se refiere a las acciones y estrategias que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, para evitar un calentamiento global descontrolado. Estas acciones incluyen múltiples proyectos, como ser el tema de energías renovables, financiar la construcción e implementación de proyectos que aprovechen fuentes de energías renovables, solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, etcétera, 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 para reemplazar gradualmente las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles. Por otro lado, también tenemos el tema de la eficiencia energética, que se refiere a invertir en tecnologías y prácticas que reduzcan el consumo de energía en edificios, industrias y transporte, lo que a su vez disminuye las emisiones de GEI asociadas con la producción y el uso de energía. Asimismo, tenemos el tema del transporte sostenible. En el transporte sostenible buscamos financiar sistemas de transporte público eficientes, infraestructuras para la movilidad no motorizada y vehículos eléctricos para reducir las emisiones del sector de transporte. Por último, tenemos la agricultura y el uso de la tierra, la cual nos permite apoyar prácticas agrícolas sostenibles, reducir la deforestación y promover la restauración de ecosistemas, lo que ayuda a capturar y almacenar carbono. Ahora veamos qué se trata de adaptabilidad. La adaptabilidad se centra en desarrollar la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas para hacer frente a los impactos del cambio climático. La adaptación se enfoca en reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas frente a los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos y alteraciones en los patrones de lluvia.
Algunas formas de financiamiento para adaptación pueden ser, por ejemplo, infraestructuras resilientes. Invertir en infraestructuras que puedan resistir eventos climáticos extremos, como diques, sistemas de drenaje y protección costera. Pero también hay temas en la agricultura, como habíamos visto anteriormente, pero sobre todo en un aspecto de seguridad alimentaria, porque con ello estamos financiando proyectos agrícolas adaptados al cambio climático y sistemas de riego mejorados para asegurar la disponibilidad de alimentos en condiciones climáticas cambiantes. Asimismo, tenemos el tema de la gestión de recursos hídricos, que nos permite financiar proyectos que aseguren la disponibilidad y la calidad de agua en contextos de cambio climático, como la conservación de cuencas hidrográficas y la mejora de la gestión del agua. Ahora, muchos han debido escuchar estos términos y la verdad es que solemos pensar que estos son lo mismo, pero en realidad hay diferencias importantes a considerar en el momento no solo de analizar en el sentido académico, sino que también al momento de aplicar a distintos fondos que se tiene, porque hay gran diferencia entre los proyectos vinculados a las finanzas sostenibles y los que están destinados a las finanzas verdes. Repasemos un poco. ¿Qué son las finanzas verdes? De acuerdo al GIS, se entiende como financiamiento de inversiones que brindan amplios beneficios ambientales, como reducciones de las emisiones de GI, reducciones en la contaminación del agua, el aire, la tierra o mayor biodiversidad o resiliencia climática. En cambio, las finanzas sostenibles son definidas por la Comisión Europea como aquella clase de financiamiento para inversiones que toman en cuenta consideraciones sociales y de gobernanza. Incluye un fuerte componente de financiamiento verde, sí, porque apoya al crecimiento económico mientras que reduce las presiones sobre el ambiente. Las finanzas climáticas, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se tratan de un financiamiento que busca reducir las emisiones y mejorar los sumideros de los gases de efecto invernadero. Su objetivo es reducir la vulnerabilidad y el mantenimiento a través del aumento de la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos a los impactos del cambio climático. Y por último, las finanzas para la conservación. Estas son definidas como un mecanismo a través del cual se realiza una inversión financiera a un ecosistema, directa o indirectamente a través de un intermediario que tiene como objetivo conservar los valores del ecosistema a largo plazo. ¿Dónde podemos encontrar, en qué parámetro normativo está todo el tema de las finanzas climáticas, de las finanzas sostenibles? Para empezar, hay que hablar un poco de los dos acuerdos más importantes. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Y por último, algo que se está actualizando poco a poco y cada año su próxima actualización será en 2025, son los New Collective Quantified Goals on Climate Finance, que son los NCGQ. Estos recientemente fueron actualizados en junio y ya en un momento les comento más al respecto. Empecemos con la Convención Marco de Naciones Unidas. Aquí nos dice un tema muy importante: hacer que los flujos financieros sean coherentes con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima. En este convenio se establece un marco general para las negociaciones climáticas y se definen los principios fundamentales que rigen la acción climática. En este artículo justamente podemos ver el desarrollo y la intersección que se tiene con el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París estamos estableciendo lo que es este objeto de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados.
y realizar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados, como seguramente todos tienen conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos propone esta intersección? Hacer que los flujos financieros sean coherentes con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima. Aquí en la gráfica podemos ver esta alineación entre financiamiento público y privado para la reducción de los gases de efecto invernadero y, a su vez, el desarrollo climático resiliente, tomando en cuenta instrumentos como la regulación y políticas en finanzas, el apalancamiento de políticas fiscales, el financiamiento público y, por supuesto, los instrumentos de información. En pocas palabras, todo esto se refiere a la necesidad de coordinar y armonizar los recursos financieros, tanto del sector público como del privado, para abordar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el desarrollo de proyectos y estrategias climáticamente resilientes. Continuando la revisión del Acuerdo de París, tenemos el artículo 9, que es sumamente importante porque establece la necesidad de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020, en ese momento. Recordemos que el Acuerdo de París es de 2015. Y también de poder aumentar ese monto a partir de esas fechas. Estos fondos deben provenir de una variedad de fuentes, incluyendo donantes desarrollados, el sector privado y otros actores relevantes. El artículo 9 también hace referencia a la importancia de proporcionar financiamiento climático adecuado para apoyar tanto la mitigación como la adaptación en los países en desarrollo. Después, tenemos también el tema del artículo 6. Si hacemos un desenglosado en lo que es el 6.4, el Acuerdo de París se refiere a la creación de mecanismos de mercado de carbono que permiten a los países participantes cooperar en sus esfuerzos para la reducción de emisiones GEI. Estos mecanismos tienen como objetivo facilitar la transferencia de reducciones de emisiones entre los países y promover una mayor eficiencia en la mitigación a nivel global. El artículo 6.4 establece los principios generales para el funcionamiento de estos mercados de carbono y proporciona orientación sobre aspectos como la integridad ambiental. Sin embargo, la implementación práctica de estos mecanismos ha sido un tema complejo en las negociaciones climáticas, debido a la necesidad de garantizar la integridad ambiental y evitar el doble conteo de reducciones de emisiones. Por último, el 6.8 se refiere a la cooperación entre países para la mitigación y adaptación al cambio climático que no involucre los mecanismos de mercado de carbono. La cooperación no basada en el mercado se centra en acciones bilaterales, proyectos y programas específicos que no implican el uso de unidades de reducción de emisiones negociables. Esta forma de cooperación puede involucrar transferencia de tecnología, asistencia financiera, capacitación y colaboración en proyectos específicos para reducir las emisiones y fortalecer la resiliencia al cambio climático. Como pueden leer, tenemos el término ITMOs. Estos son los Internationally Transferred Mitigation Outcomes. Y estas son unidades que representan reducciones de emisiones y pueden ser transferidas entre países para ayudar a alcanzar sus objetivos de mitigación. Por último, lo que les mencionaba, los NSGQs consideran elementos de transparencia y responsabilidad al ser elementos cuantitativos, pero no vamos a hacer mucho énfasis en ello debido a que este es un concepto en evolución, el cual todavía no se ha reforzado bajo las consideraciones de las necesidades de los países en desarrollo, incluyendo las comunidades locales. Recientemente este año, un artículo publicado por Sandra Guzmán, la directora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, es que no se trata simplemente de establecer un nuevo número, sino que también se trata de buscar la efectividad. Y ese es el objetivo de los NSGQs y esa es la misión para 2025. Pasemos a hablar un poco de cuál es el panorama en Latinoamérica. En Latinoamérica existen distintas brechas globales en el financiamiento, pero sobre todo algunas que afectan directamente a la región. El financiamiento en general ha aumentado de manera constante en la última década.
ha alcanzado los 632.000 millones de dólares entre 2019 y 2020, pero los flujos se han desacelerado en los últimos años. Y esta es una tendencia preocupante debido a que el impacto del COVID-19 en el financiamiento climático aún no se ha observado por completo. El aumento en los flujos anuales de financiamiento entre 2017, 2018, 2019 y 2020 fue solo del 10% en comparación con periodos anteriores, cuando creció más del 24%. La fuente de datos de las emisiones de gases de efecto invernadero, los GRI, fue la herramienta de indicadores de análisis climáticos del Instituto de Recursos Mundiales. Este conjunto de datos fue elegido debido a su exhaustividad, accesibilidad y uso de fuentes confiables. Aquí se utilizó la información correspondiente al año 2019, ya que era la más reciente y consistente disponible para todos los países antes de la pandemia. La siguiente imagen muestra la contribución de las emisiones de GRI de diferentes sectores en América Latina y el Caribe. Los datos se basan en las emisiones regionales acumuladas por cada sector, y esto puede variar para cada país de Latinoamérica. Pero lo que sí, los resultados nos dicen que aproximadamente el 85% de las emisiones regionales provienen de cinco sectores: la agricultura y uso de la tierra, la energía, el transporte, la manufactura y la construcción. ¿Por qué esto es preocupante? Los reportes nos indican que se requiere un aumento de al menos 590% en el financiamiento climático anual para cumplir con los objetivos climáticos acordados internacionalmente para 2030 y evitar los impactos más peligrosos del cambio climático. El financiamiento para la adaptación sigue rezagado. Si bien este ha aumentado en un 53%, alcanzando los 46.000 millones de dólares en 2019-2020, esta tendencia positiva está muy por debajo de la escala necesaria para responder al cambio climático existente y futuro. El informe de la brecha de adaptación del PNUMA de 2021 estima que los costos anuales de adaptación en economías en desarrollo estarán en el rango de 155.000 a 330.000 millones de dólares para 2030. El sector público continúa proporcionando casi todo el financiamiento para la adaptación, con una creciente priorización de la adaptación en las carteras de financiamiento para el clima en el ámbito del desarrollo. Sin embargo, el financiamiento para la adaptación representó solo el 14% del total del financiamiento público. Y además, todavía faltan en gran medida datos sobre el financiamiento para la adaptación provenientes del sector privado. Pero no todo es un escenario negativo, porque de hecho existen distintos fondos internacionales y programas de cooperación que han surgido durante los últimos años. Justamente, para mencionarles algunos, están todos los que pueden ver en pantalla si alguno quiere averiguar más de ellos, pero yo les voy a mencionar algunos de los más importantes. Los Climate Investment Funds son el trabajo conjunto entre el BID y el CIF, el cual demuestra con éxito el impacto logrado después de casi 13 años de esfuerzo a través de los resultados en financiamiento. Hasta la fecha se han realizado casi 172 operaciones y se han financiado cerca de 2.200 millones de dólares, atrayendo 6.100 millones de dólares en confinación, distribuidos entre recursos internos y externos del BID, además de recursos de otras contrapartes. Esta colaboración se refuerza a través de la gobernanza y el diálogo y ha repercutido positivamente en los beneficiarios del proyecto, que en muchos casos se trata de países de América Latina y el Caribe, como son México, Brasil y Colombia. Esta asociación nutre las inversiones públicas y privadas para apoyar a los países a cumplir sus compromisos en materia de cambio climático a la luz del Acuerdo de París. Por otro lado, tenemos el Fondo Verde para el Clima. Esta alianza consiste de 8 proyectos y programas de un valor de 762 millones de dólares en financiación, que ha beneficiado a más de 11 millones de personas en América Latina y el Caribe.
creando ciudades, industrias y, por supuesto, desarrollo sostenible. Actualmente se está apoyando a 24 países de la región y también se incluye la región amazónica. Por otro lado, tenemos el programa de electromovilidad para ciudades sostenibles, el cual tiene como objeto el desarrollo urbano sostenible a través de medidas que fortalezcan y mejoren el transporte público urbano y la calidad de vida en las ciudades secundarias. Este programa está vinculado al NDC, al Pipeline Accelerator del ACL. El ACL pretende ayudar a los países de la región a preparar las inversiones necesarias para cumplir sus objetivos climáticos y de desarrollo sostenible. Se espera que en siguientes años, países más pequeños y vulnerables en la región puedan ser parte de este fondo. Asimismo, tenemos el tema del Fondo de Intervención en Infraestructuras, Agricultura y Gestión de Uso de la Tierra, el cual ha logrado movilizar más de 14 millones de dólares en inversiones públicas y privadas. Ha apoyado 51 proyectos para ayudar a los países a cumplir sus NDC y también los objetivos del Acuerdo de París. El fondo ha recibido recientemente una recapitalización del Fondo Nórdico de Desarrollo, que es su principal donante. La Iniciativa Internacional sobre el Clima, ICAI, es aquella cooperación, también conjunto al BID, que implementa una cartera de proyectos con un valor aproximado de 40 millones de dólares. Y juntos apoyan en áreas de mitigación y adaptación, como también biodiversidad. Durante los últimos 5 años, muchos de estos proyectos se han llevado a cabo en toda Latinoamérica. Sin embargo, los que más han estado presentes han sido el BID, por supuesto, el Fondo Verde del Clima, que ha ayudado a financiar la reforestación de áreas de bosque en Brasil, el Fondo de Adaptación, que ayudó a proteger distintas comunidades de inundaciones en Colombia, y también el Fondo para el Medio Ambiente, el cual ha financiado investigaciones y desarrollo de nuevas tecnologías limpias en Argentina. Sin embargo, el financiamiento que apoya la adaptación en los países de ingreso bajo y medio, como ya habíamos comentado, la tendencia es que ha aumentado ligeramente, pasando del 34% de financiamiento climático de los bancos multilaterales de desarrollo, los BDM, en 2019, a un 35% en 2020, lo que indica que, en parte, la resiliencia siguió siendo una prioridad a pesar de centrarse en la respuesta a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esto también puede sugerir que la resiliencia se integró en las medidas de respuesta de emergencia. Y esto sigue una prometedora tendencia al alza de los últimos 5 años, ya que la adaptación representaba solo el 20% del financiamiento climático de los bancos multilaterales de desarrollo en 2015. Asimismo, ahora sí, como han podido ver, existen muchas oportunidades. La meta está lejos, pero la posibilidad y el acceso está cerca. Y cada vez son más las instituciones financieras que se suman a la tendencia del financiamiento climático sostenible. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo se puede acceder a estos fondos? Les voy a dar un ejemplo de Bolivia. Actualmente, en el tema de emprendedurismo, lamentablemente no hay muchos ejemplos a nivel de Latinoamérica que hayan podido ser acreedores de bonos verdes o financiamiento climático en general, pero sí los gobiernos, instituciones privadas y otros han sido acreditados por distintos fondos climáticos internacionales que van a ayudar posteriormente a contribuir a vidas bolivianas, latinoamericanas. En este caso, una de las noticias más alentadoras de este año ha sido una realizada en abril de este año, en la cual la Junta de Accionistas del BDP autorizó el programa de bonos sostenibles,
Este va a contemplar la primera emisión de 50 millones de dólares en el mercado bursátil nacional, y todo con el objetivo de financiar inversiones responsables con el medio ambiente y en armonía con la madre tierra. ¿Qué es lo que ha hecho el BDP? El BDP se ha unido y se ha suscrito a la posibilidad de obtener el Green Climate Fund. Este fondo es el brazo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas, que ya me habíamos visto anteriormente, y está creado para responder al desafío global de poder llegar a las metas del 2030. Justamente a través de este acceso, el BDP va a poder reducir los costos de transacción y maximizar sus retornos. Como línea del Banco de Desarrollo Productivo, este financiamiento que van a obtener del Green Climate Fund va a estar destinado a instituciones públicas, es decir, al cumplimiento de los proyectos que están enmarcados dentro de la Agenda Climática Nacional, pero en relación al tema de medio ambiente. Pero no solamente a ellos, sino que este fondo también está abierto para ONGs nacionales e internacionales, organismos multilaterales, sector privado, gobernaciones, municipios y, por supuesto, áreas protegidas. ¿Cómo esto se interrelaciona con lo que estamos viendo? Gracias a esto, el BDP se constituye como el pionero a nivel nacional en financiar proyectos medioambientales, realizando estrategias nacionales y también apuntando a la reactivación económica a través de mecanismos internacionales. Este bono sostenible es un programa general de 8 años y va a estar dividido en emisiones anuales equivalentes a 500 millones de dólares por el total del programa. Por lo tanto, estos bonos, en su marco de sostenibilidad, están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Están desarrollados bajo la temática de bonos verdes, sociales y de sostenibilidad. Y esto, justamente, nos permite llegar a proyectos verdes y proyectos sociales, generando un portafolio de inversiones diverso en el cual no solamente vamos a tener entidades gubernamentales que van a poder ser parte de esta asistencia financiera, sino que también vamos a tener unidades productivas de micro y pequeña empresa que se van a beneficiar de esta colaboración. Como ya les decía, esto está relacionado con diversos objetivos de desarrollo sostenible, porque al ser bonos de carácter verde, bonos de carácter de desarrollo, tenemos que ver el tema de el objetivo número 13, por ejemplo, acción por el clima, o el objetivo número 7, energía sostenible. También tenemos el tema de agua, como también el tema de industria, innovación e infraestructura, como todos los demás que ven en pantalla. Gracias a este nuevo objeto del BDP, se abre una puerta para el resto de las instituciones financieras bolivianas para poder adaptar los mecanismos de financiamiento sostenible en el marco de sus políticas y que muchas más personas, muchas más familias bolivianas puedan beneficiarse y aplicar a estos fondos para la construcción y mejora de los sistemas productivos en el país. Justamente el BDP Lab, que es quien desarrolla todo el tema de los bonos sostenibles, nos indica en qué ODS está implicado este financiamiento. Y aquí podemos ver el monto en bolivianos hasta octubre de 2021, que representa cada uno de estos emprendimientos que aplican a los fondos sostenibles. Volvamos a lo nuestro. Ya tenemos un ejemplo a nivel de Bolivia. ¿Qué podemos hacer como jóvenes emprendedores o también como jóvenes que les interesa el medio ambiente y quieren diversificar el uso de estos mecanismos? Es importante establecer 5 parámetros. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es el objeto de nuestro interés que estamos intentando cambiar en nuestra realidad?
qué insumos se necesitan, qué actividades se necesitan para obtener este producto final que deseamos. Dentro de estos productos, ¿a quiénes nos hacen falta? ¿Qué personas deben coadyuvar? ¿Con qué organizaciones debemos interrelacionarnos para conseguir lo que estamos esperando? Y justamente por eso tenemos el tema de los resultados intermedios y los resultados finales. Es decir, realizar una evaluación de impacto. Cualquier proyecto que realicemos tiene que estar fundamentado no solo en materia cuantitativa, sino que también en materia cualitativa. Y cómo a través del financiamiento vamos a poder obtener estos resultados. ¿Es que acaso los recursos financieros me han ayudado a llegar a este resultado o es que no? Para poder aplicar a estos fondos, no es nada difícil. Las oportunidades están presentes en el mercado. Sin embargo, el cómo llegar a ellos es a través de una buena política de evaluación para la obtención de recursos de financiamiento sostenible. Algunas diapositivas que nos gusta compartir como Yungo. Actualmente, la juventud necesita implementar soluciones rápidas para sobrevivir a la crisis que se nos viene. Dentro de todo lo que ha sido el boom económico de hace unos años, se nos ha heredado un montón de deudas que nosotros como jóvenes profesionales vamos a tener que responder. Y justamente son las experiencias de esta generación las que van a permitir actuar contra el cambio climático. Nuestra generación van a ser los líderes para las siguientes décadas y el invertir nos puede asegurar que estamos preparados para ese desafío. Financiamiento climático ofrece un montón de oportunidades, pero sobre todo ofrece la oportunidad de pensar en el futuro de manera sostenible, pensar en cómo podemos cambiar nuestras matrices productivas, coadyuvando a la conservación de nuestro planeta. Si no tenemos presentes los criterios de emisiones, de las transiciones y de las transformaciones, no podemos llegar a la meta del 2030. Y ese es el objetivo que tenemos como generación. Lo que nos alegra mucho es que justamente un programa de financiamiento climático académico para aquellos que les interese, que se lanzó este año fue el Global Youth Coalition. Tuvimos un montón de participantes de todo el mundo, como pueden ver en el mapa, incluso tenemos gente de Bolivia. Los jóvenes estamos listos para implementar acciones que puedan ayudar a nuestro planeta y de transformar nuestros mecanismos, nuestra forma de producir a través de herramientas consistentes que sí piensen en las generaciones futuras. Estamos muy felices de que este programa esté avanzando, de que la ERECOI y la EDECOI estén avanzando y realmente agradezco la oportunidad de poder haber compartido un poco de esta temática con ustedes. Cualquier duda, no duden en contactarme al correo que pueden ver en pantalla, como a mi número o a mi perfil en LinkedIn. Estaré muy feliz de responder cualquiera de sus preguntas, como también conectarlos con más chicos del Hub de Finanzas Sostenibles o de Yungo Latinoamérica.